título de este mensaje es La sana doctrina, el fundamento del cristiano, la sana doctrina. Nos vamos a enfocar nada más en el primer versículo que leímos ahí en Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Con qué cosa dice ahí? La sana doctrina. Mire, la sana doctrina es muy importante y debe ser el fundamento de cada cristiano. La Biblia habla de la doctrina, le llama aquí sana doctrina, el fundamento, le vuelvo a decir, del cristiano. El creyente, el bautista, debe tener la Biblia como su fundamento. La palabra doctrina quiere decir conocimiento o sabiduría. Es adoctrinar o enseñar, es impartir conocimiento o sabiduría. O sea que la doctrina bíblica es lo que creemos y lo que practicamos, nuestra fe y práctica. Lo que el creyente debe no solamente creer, pero también cómo debe vivir. Mire lo que dice de nuevo el pasaje, pero tú habla lo que está de acuerdo con sana doctrina. Hay otras palabras en la Biblia que habla de lo mismo. La Biblia menciona sanas palabras y sana enseñanza. ¿Qué significa sana? Bueno, por sana se refiere a aquello que es saludable o beneficioso. Es la clase de enseñanza que produce vida y crecimiento. ¿Por qué? Porque está basada en la Biblia. Su enseñanza está basada en lo que dice la palabra de Dios. Mire, uno de los errores que yo he visto el día de hoy es que muchos cristianos, incluyendo bautistas, quieren divorciar la doctrina de la práctica. Y dicen, bueno, esa es una cosa, la doctrina es una cosa y la práctica es otra. Y a veces hasta nos llaman teólogos. No, es que tú eres un teólogo, es que tú eres un maestro, o tú te metes mucho en la Biblia. Y quieren separar eso. Dice, ¿qué sirve que tengas tanto conocimiento de la Biblia si no vives de esta manera o no haces aquello? Y quieren ellos divorciar estas dos cosas. Pero eso es un error. Porque la Biblia nos enseña que el conocimiento afecta nuestra práctica. Y nuestra práctica afecta nuestra conducta. Y nuestra conducta afecta si agradamos la manera que vivimos, si agrada o desagrada a Dios. Y si agradamos a Dios, entonces determina el fruto que vamos a dar para Dios. Así lo dice en Colosenses 1, si leemos juntos, dice el versículo 9 al 10, Colosenses 1, 9 al 10. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos de, ¿qué cosa dice ahí? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, mira el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos ahí que la Biblia dice ahí que Pablo le dice, mi oración a ustedes, los colosenses, es que crezcan en conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a afectar cómo andan, cómo andáis, su práctica, su manera de vivir. Y la manera en que ellos viven va a afectar si ellos van a dar fruto o no. Por eso es importante conocer la doctrina bíblica. O sea, no solamente estamos hablando doctrina de Dios, el Espíritu Santo, algunos atributos de Dios o de la Biblia o de los ángeles o el mundo. Estamos hablando aún de la enseñanza, la instrucción que Dios nos da para vivir. También eso se llama doctrina. La doctrina determina nuestra práctica. O sea que la doctrina es muy importante. Dicen, es que ustedes exageran, se meten tanto en la doctrina. En una ocasión estábamos en la iglesia, cuando yo estaba de asistente con mi pastor, y de pronto se arrima un señor diciendo, oye, estoy buscando un lugar para rentar. ¿No tendrán ustedes aquí oportunidad? Dije, sabe que nosotros no somos los dueños de este edificio, pero los dueños están en aquellas oficinas. Y él me dijo, ¿crees que va a haber oportunidad? Le dije, la verdad, no sé. Dijo, ándale, déjame saber para saber cómo hablo con ellos. Le dije, bueno, usted es bautista. Y en cuanto le pregunté eso, se enojó. Digo, ustedes nada más siempre los bautistas quieren que la gente crea lo mismo que ustedes. Bueno, ¿sabe qué? La doctrina es muy importante. Para mucha gente podrá ser causa de división, pero la Biblia dice claramente que Cristo vino a traer espada, a causar división. Y la gente siempre se dividía a causa de Cristo. Y nuestra vida, debemos nosotros vivir siguiendo a Cristo. Y vamos a ver unos momentos qué hacer cuando una persona no sigue a Cristo. La Biblia dice que debemos apartarnos de ellos. La doctrina es muy importante. Pablo le advirtió a Timoteo acerca de tener la doctrina correcta. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué dice ahí? Y de la doctrina. Le dice, mira, ten cuidado de la doctrina que tú tienes. Ten cuidado de lo que estás enseñando y aprendiendo. Ten cuidado de la doctrina. La doctrina es muy importante.
Yo le advierto a cada cristiano en esta noche, a los que me oyen aquí, a los hermanos de la iglesia, tengan cuidado con su doctrina. La doctrina, lo que usted cree, porque determina su práctica. Si hablamos de la salvación, la doctrina correcta de la salvación es que Jesús murió para pagar por nuestros pecados. La salvación es por gracia, por fe y solo en Jesucristo. Y es una salvación eterna. Esta es la doctrina bíblica de la salvación. Pero después vamos a hablar de la doctrina en la práctica de cómo vivir nuestra vida. Es muy importante. Cuando Timoteo estaba en Éfeso y él quería irse, Pablo le recuerda por qué le rogó que se quedara ahí. Note lo que dice 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa dice ahí? Diferente doctrina. Pablo había establecido iglesias ahí en la ciudad de Éfeso y ahora dejó ahí a Timoteo como un representante de él, como un hombre que iba a enseñar o mandar a otros que no enseñen eso, que no enseñen doctrina que no es correcta. Nosotros no tenemos ahorita autoridad. El apóstol Pablo tenía autoridad de Dios como apóstol, pero lo único que yo puedo hacer es predicar y declarar la verdad. Puedo yo decirle a la gente qué es lo que la Biblia dice. Pero mire que vemos qué importante es qué importante es la sana doctrina. Vamos a ver algunos principios importantes entonces acerca de la sana doctrina. En primer lugar, la sana doctrina tiene la Biblia como su base. La sana doctrina tiene la Biblia como su base. Algunos dirán, eso es tan obvio, pero mire, todos los que son falsos proclaman creer en la Biblia. Absolutamente todos dicen que creen en la Biblia. Hasta hay un grupo por ahí que dicen que tienen su credo solo escritura, pero no creen en la Biblia solamente, porque ellos están después usando algo extrabíblico. Extrabíblico significa enseñanza, doctrina que está de fuera de la Biblia. O sea, algún escrito, alguna enseñanza de algún maestro antiguo, entre comillas, los padres de la iglesia. Quizá algunos están siguiendo las enseñanzas de un espíritu engañador. Bueno, la Biblia nos enseña que la sana doctrina tiene su base en la palabra de Dios. Le vuelvo a repetir, por sana hablamos de saludable y beneficiosa, que corresponde a la verdad bíblica y está basada en ella. En primer lugar, son las palabras del Señor. Son las sanas palabras del Señor. La sana doctrina vienen de las palabras del Señor, o sea, de Dios mismo. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿a qué cosa dice ahí? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, en un momento vamos a analizar más este pasaje, pero quiero que nada más note usted que se refiere aquí a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16 dice, las palabras de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto nos indica que Cristo es Dios mismo y Él también es el autor de la Biblia. Las palabras que usted lee en este libro son palabras de Cristo. La sana doctrina es la Biblia entera. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahora vea lo que dice ahí Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por qué dice ahí? Por los profetas. La Biblia nos dice claramente que Dios nos habló a nosotros. Dios nos ha hablado. Si una persona le dice, ¿cómo sabes que Dios te ha hablado? Bueno, aquí está en la Biblia. Y si alguien me pregunta a mí, ¿cómo sabes que ese libro es la verdad? Yo lo tomo por fe. Yo creo que es la palabra de Dios, es viva y eficaz, transforma almas, cambia las vidas. Y este libro no es un libro cualquiera. Dios nos habló por medio de los profetas. Después dice que nos habló por medio de su Hijo. Pero miren lo que dice también 2 Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Por quién le dice ahí? Por los santos profetas. ¿Y del mandamiento de quién? Del Señor y Salvador. ¿Dado por quién? Vuestros apóstoles. Aquí vemos las tres maneras que Dios nos habló. Por los profetas. Jesucristo mismo dio enseñanza. Y por los apóstoles. Ahí es donde usted y yo sabemos que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. O sea que la Biblia misma nos está enseñando que es palabra de Dios. Y alguien dice, pues eso es un argumento circular. A mí no me importa lo que diga la gente, yo lo creo. La Biblia dice que fue escrita por Dios, yo lo creo. Dios nos habló por los profetas
Moisés usó a Samuel, usó a Job, a Natán, usó a Isaías, Jeremías y a todos los profetas. De pronto viene Jesucristo y Él nos declara enseñanzas y nos da muchas maravillas. Él se va después de 3 años y medio más o menos, y ahora sus apóstoles nos enseñaron lo que Cristo les enseñó a ellos y lo que el Espíritu Santo después les enseñó a ellos. Y así es como usted y yo tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice ahí en 2 Pedro 1:21, ¿sí está ahí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, le estoy enseñando todo esto porque hay gente que dice que este libro, pues, está bien. Yo escuché a alguien, un falso profeta decir, eso fue lo que Dios dijo. A mí me importa más, dice él, lo que Dios está diciendo hoy. Están completamente descartando lo que ellos supuestamente llaman antiguo, lo viejo. Pero ahí le dice claramente que ninguna parte de la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo dijo es considerado palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que ¿de quién oíste? De mí oíste. Pablo está diciendo, tú oíste de mí las sanas palabras. O sea que Pablo había sido la fuente de instrumento para la revelación divina. Lo que Pablo dijo, lo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de ¿quién? De hombres, sino según es en verdad la palabra de ¿quién? De Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo está diciendo, cuando él fue a los tesalonicenses y les habló la palabra, dijo, ustedes no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahora, esto no puede existir ya más, no puede haber más revelación. El mismo apóstol Juan escribió al final de Apocalipsis que el que le añada o le quite está mal, no está haciendo lo correcto, y Dios mismo le va a quitar del libro de la vida y le va a dar tantas plagas. O sea que no se debe añadir a lo que ya está aquí. Nuestra doctrina se basa en lo que Dios ya nos dijo. Lo que Dios ya nos declaró aquí, lo que está plasmado en su palabra. Ni más ni menos. Muchos quieren decir que lo que Pablo dijo no era palabra de Dios. Pero Pedro afirma que lo que Pablo dijo era palabra de Dios también. Dice 2 de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano, ¿quién dice ahí? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que lo que Pablo dijo era palabra de Dios y lo que Pablo escribió era palabra de Dios. Lo que usted y yo tenemos aquí desde los profetas, lo que Cristo dijo y también lo que después los apóstoles escribieron es palabra de Dios. Y de ahí y solamente de ahí debemos determinar nuestra doctrina. Ni más ni menos. Pero ¿qué tal fulano de tal? No importa que diga fulano de tal. Pero ¿qué tal esta tradición? No importa esta tradición. Pero ¿qué tal esta doctrina o estas palabras? Mire, yo quiero usar, la mayoría de mis enseñanzas, yo quiero usar palabras bíblicas. Me gusta usar la palabra doctrina, que alguien aprendamos doctrina. La palabra teología no está en la Biblia. Y muchos le dicen es que yo quiero estudiar teología. Mejor hay que decir yo quiero estudiar doctrina bíblica. Porque esas son palabras bíblicas, son palabras que están en la Biblia para nosotros utilizar y conocer. Y algunos mejor estudian otras cosas, como le vuelvo a decir, libros, y no estoy en contra de leer, me encanta leer, pero el problema es que la mayoría de gente que escribe libros siempre escribe cosas que no están basadas en la sana doctrina. Nuestra doctrina debe venir ¿de dónde, hermanos? De la palabra de Dios. Ahora hay algunos otros que se limitan nada más a los evangelios, lo que Cristo dijo. Bueno, es que yo quiero nada más creer lo que Cristo dijo. Acabamos de leer que toda la palabra es de Cristo. Todo lo que está en la Biblia es útil, todito, desde el principio hasta el final. Y a algunos hasta le da vergüenza porque la Biblia hablaba de esclavos. Y no, ¿cómo es posible que Dios permita esclavos? Mire, así sucedió. Pero es que dice la Biblia que mataron a todos, hasta incluyendo los bebés. Mire, yo no tengo vergüenza de nada en la Biblia. Y no nos queremos esconder de nada. Mire, hoy en día el mundo está cambiando y el mundo va a cambiar en sus pensamientos. Y yo imagino que algún día están prohibiendo tantas cosas como el abuso de los animales. Yo no estoy a favor de abusar de los animales, pero hay una exageración que es posible que llegue a un punto que digan en algunos lugares no se puede consumir carne.
Imagínense nada más en ese aspecto. Cuando Dios dice que todo es santificado por Él. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, basarnos en lo que dice la Escritura. Lo que dice Dios triunfa por cualquier cosa que el hombre diga. Pero ¿qué tal aquellos que tienen títulos y son de renombre? No importa que tengan títulos o tengan renombre. La Biblia dice que Pedro y los apóstoles, dice la Biblia que ellos eran sin letras, pero habían estado con Jesucristo. Eran entre comillas del vulgo. No tenían títulos ni tenían conocimiento terrenal. No eran fariseos, ni eran saduceos, ni escribas. No eran gente de nobleza. La Biblia dice claramente en 1 Corintios que Dios busca lo vil. Porque muchas veces la nobleza no quiere seguir al Señor, sino que Él fue usando a pescadores, a gente común y corriente, para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios. Ahora, estas palabras que recibimos, escriba ahí, son palabras eternas. Son eternas, en otras palabras, no cambian. Si Dios ya nos lo dio, es eterno. Su palabra, su doctrina es eterna. Alguien dijo, fuera con lo viejo. Es un libro viejo. ¿Por qué estábamos leyendo, por qué estamos nosotros practicando cosas de un libro muy antiguo? Ya las cosas han cambiado, ya la gente ha cambiado, la sociedad ha cambiado. No importa, los principios de Dios son eternos. ¿Qué hay de malo con lo viejo? ¿Un libro antiguo? ¿Un libro con viejas ideas? Mira lo que dice Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa palabra permanece, es que está establecida para siempre. Algunos han dicho que es eterna la palabra de Dios, que siempre ha existido. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece, ¿qué? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dicen, ese libro fue escrito por hombres. ¿Cuántos? No sé. Yo les digo, ¿40? No avergüenza decirle que fueron 40 hombres que la escribieron. Pero ellos no son los autores. Hace una semana estaba hablando con un muchacho, un caballero, y esa fue una de sus oposiciones. Bueno, fue escrita por hombres. Le dije, cuando usted toma un papel y un bolígrafo, un lapicero, usted dibuja algo. ¿Quién es el que dibuja eso? ¿Usted o el lapicero? Él todavía quiso decir el lapicero. Y dijo a su esposa, no te hagas. Así le dijo a su esposa, nosotros dibujamos, el lapicero nada más es el instrumento, exacto. Nada más que él quería hacerse el inteligente. Cuando los hombres santos de Dios escribieron la Biblia, ellos eran los meros instrumentos, pero el autor es Dios. Su palabra permanece para siempre y siempre su palabra va a ser vigente. La Biblia dice que todo lo que Él dijo, lo que Dios dice es irrevocable. Algunos dirán, ¿pero qué hubo uno cambio? Sí, mire, yo le digo esto, aprende este principio, lo que cambió, cambió. ¿Cómo, pastor? Sí, lo que cambió en la Biblia, cambió, pero Dios no cambia, ni cambia su manera de pensar. Entonces, ¿por qué cambió? Porque hubo un cumplimiento en la ley. Cuando Cristo vino, cumplió la ley. ¿Y qué fue lo que cambió? Cambiaron los ritos, cambió el sacerdocio, cambió del templo, ya no existía, ya no tenemos que reunirnos en un templo a hacer sacrificios. Ahora Jesucristo es nuestro sacerdote, usted y yo somos el templo de Dios. Cristo estableció su iglesia sobre la tierra y nos dio los mandamientos de ir a buscar, a salvar lo que se ha perdido, enseñarle todas las cosas y trabajar hasta que Él venga por nosotros. Lo que cambió, cambió. Entonces, ¿hubo cambios en la Biblia? Sí, pero porque se cumplió, hubo un cumplimiento. Pero las palabras de Dios son eternas. Nuestra doctrina tiene la base, tiene la Biblia como su base. Le vuelvo a decir, hay quienes afirman que su base es bíblica, pero eso no es cierto. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ello. En segundo lugar, vamos a ver el enemigo de la sana doctrina. El enemigo de la sana doctrina. En primer lugar, vimos la sana doctrina tiene la Biblia como su base. En segundo lugar, vamos a ver el enemigo de la sana doctrina. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6, por favor, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 6. Mire, ya hay cristianos que dicen, a mí me aburre este asunto de la doctrina. Me gusta la alabanza. Bueno, si usted no conoce la Biblia, la palabra de Dios, si usted no conoce el corazón de Dios, es la Biblia que los que le adoran, debemos adorar ¿en qué? En verdad y espíritu. ¿Cuál verdad? Según la manera de Dios. No podemos adorar a Dios como a nosotros se nos da nuestra gana. No podemos nosotros pensar es que se siente bonito. No se trata de sentirse bonito. Se trata de adorar, exaltar a Dios de la manera que a Dios le agrada, de forma espiritual, no carnal. O sea que por eso es importante aprender la doctrina, para que no seamos desviados por nuestras emociones, para que no seamos desviados después por nuestros sentimientos o cualquier idea que parezca razonable, que tenga sentido.
Ahora, mire lo que dice 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de ¿qué cosa? De la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Mire, apártate de los tales. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que esta generación en la que vivimos no sufrirá la sana doctrina, o sea, no la va a tolerar, no la va a escuchar, no la va a buscar y no la va a aceptar. La generación presente es igual, no le gusta la sana doctrina. Según Timoteo 4:3 lo dice así, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire, estamos hablando de la sana doctrina. Aquí volvemos a ver la palabra sana doctrina. La gente no quiere escuchar sana doctrina. No le gusta aprender las doctrinas de la Biblia, lo básico o lo fundamental, ir de un pasaje a otro pasaje, mucha Biblia, van muy rápido. No, ¿por qué? Mejor quieren ellos cosquillitas, quieren que alguien le rasque sus oídos. Cuando tienen comezón, ¿qué quieren que alguien haga con su comezón? ¿Qué significa eso? Quieren oír algo, tienen así como, ay, quisiera oír algo, pero no quieren la doctrina. No quieren la Biblia, sino que quieren otra cosa, algo que les haga sentir bonito, algo que les dé seguridad, algo que les dé alegría y ánimo. Pero le vuelvo a decir, no lo buscan en la Biblia. Cuando yo estaba en la escuela pública, venían de vez en cuando a unos que le llaman motivadores, daban discursos de motivación. Y una ocasión vino uno, me acuerdo muy bien, porque se parece a un predicador que queremos mucho. Y estábamos esperando cuándo iba a empezar la asamblea y qué va a pasar. Y de pronto camina un cholote, un cholo, uno de esos que parecían pandilleros con un pantalón flojote, una camisa grande y tenía botonada acá, pelo bien peinadito, esos que parecen medio cholo pachucos, bien planchado. Parece que duró 1 hora nada más para planchar un lado del pantalón nada más. Zapatos bien brillositos, con unos lentes, esos que usan los Lokes, le dicen aquí. Y ahí va. Hasta me acuerdo que yo dije, ¿y ese cholo qué hace aquí? Ahora, nuestra escuela tenía cholos, pero no como él. Ese es un veterano, le llaman. Y subió el veterano y empezó a hablarnos. Órale, yo soy el señor Chocolate. Una cosa voy a decirte. Y empezó a hablar así con su voz de cholo y todo. Y nos empezó a contar todo lo que hizo, que atravesó, muertes, amigos murieron, lo balacearon, traicionado por sus compañeros, pandillas. Nos contó toda la historia que nos presentan en las películas de 3 puntos y que sangre afuera y adentro y un montón de cosas. Pero dice la Biblia, dice él de pronto que él quería cambiar su vida. Entonces él tuvo un maestro que le dijo, oye, no puedes hacer así, Mr. Chocolate. Mira, tienes que cambiar tu vida, esto. Y, mire, y le motivó a sacar buenas calificaciones. Tomó el examen del SAT aquí que tiene en Estados Unidos. Calificó para entrar a Harvard. Un cholo del barrio de Los Ángeles. Y él cuando fue a la escuela allá en Harvard dice que entraba todavía vestido así y todos se hacían a un lado, le tenían miedo. ¿Y qué hace este aquí? Se graduó, sacó buenas calificaciones, sacó un doctorado. Y todo el mundo, todo como este cholo. De pronto se empieza a quitar la camisa y tenía un traje abajo. Se quita el pantalón y tenía pues la parte del traje y ahora se miraba completamente diferente. Parecía un predicador que yo admiro y quiero mucho. Y mucha gente salió motivada. ¡Wow! Si ese cholo pudo, pues yo creo que yo también. Y es lo que mucha gente hace cuando va a la iglesia. En vez de que se les predique la Biblia, salen más bien motivados por una historia. Salen motivados por algo bonito que escucharon. Salen motivados porque alguien levantó sus espíritus. Hay un hombre que se llama Tony Robbins aquí en Estados Unidos. Cobra $5,000 para ir a una sesión con él de varios días. 5,000. La gente sale bien motivada. Ahí nos enseña que en estos tiempos la gente no sufrirá sana doctrina. No les gusta la sana doctrina.
Entonces ellos, como quieren oír algo, ¿qué creen? Siempre va a haber hombres listos para decirles algo que quieren oír. Eso está hablando de gente que enseña falsa enseñanza, falsos maestros. Es uno que enseña mentiras. Uno que enseña, dice ahí, otras cosas. 1 Timoteo 1:10 dice, nos enseña que hay quienes se oponen a la sana doctrina. Dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Escriba ahí en primer lugar, estos enseñan otras cosas. Estos enseñan otras cosas. Los enemigos de la sana doctrina enseñan otras cosas. ¿Qué se refiere por otras cosas? Bueno, una doctrina diferente de cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Eso es otra cosa. 1 Timoteo 6:3 dice de nuevo, si alguno enseña, ¿qué? Otra cosa. ¿Sí ven ahí? 1 Timoteo 6:3 en la Biblia. Si alguno enseña, otra cosa. Algo que es contrario a la Biblia, algo que no está en la palabra de Dios. Recuerden, se van a amontonar muchos para enseñar otras cosas. Cosas que no están en la Biblia. Dios llama esto doctrina de hombres. Colosenses 2, del 20 al 22, dice así, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres, cosas que todo se destruye con el uso. Ahora, yo he escuchado predicadores usar este pasaje cuando establecemos reglas para nuestras vidas cristianas. Por ejemplo, en alguna parte es la Biblia que no debemos fumar cigarro. ¿Verdad que no aparece ahí, no te fumarás un Marlboro ahí? No dice eso. Pero hay principios que nos enseñan que no debemos fumar, ¿correcto? Eso lo hablamos el domingo pasado. Ahora, cuando yo enseño eso, ¿es doctrina de hombre? Si le digo a usted, oiga, evite fumar cigarros. Si yo tengo a una de mis hijas, y mi hija dice, ya, yo quiero fumar un cigarro. Un momentito, hija, no debes fumar un cigarro. Eso no está en la Biblia, doctrina de hombre. No, la doctrina de hombre es algo que ni siquiera está basado en ningún principio de la Biblia. Esta gente enseña otras cosas que no están ¿en dónde? En la Biblia. Ahí le llaman esto doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Y qué dice ahí? Y extrañas. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento. ¿De qué? De doctrina. Mire, por estratagema ¿de quién? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recuerde, estos enseñan otra cosa. Otra cosa se refiere doctrina de hombres, algo que no está ¿dónde? En la Biblia, algo que no va de acuerdo con la Biblia, algo que no va de acuerdo con la revelación que Dios nos ha dado. Si alguien dice, yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo que te dijera esto y aquello, si eso contradice la Biblia, ¿me está enseñando? Otra cosa. ¿Debo yo escuchar a esa persona? No. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de quién? De demonios. Mire, no está diciendo que hay una enseñanza de demonios, sino más bien que todas las enseñanzas falsas se originan de un demonio. Someterse a una falsa enseñanza equivale a oír mentiras precedentes de la esfera de los demonios. Satanás y los demonios utilizan todo el tiempo los engaños. Él es el padre de mentira y él engaña desde el principio. Él le mintió a Eva, poniéndole duda a la palabra que Dios le había dicho. Y vemos ahí que esta es una manera que Satanás también funciona y trabaja con falsas doctrinas. Pero vamos a ver lo que dice Colosenses 2:28. Aquí vamos a ver la palabra filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿qué? Cristo. Mire, hay quienes enseñan filosofía. La filosofía es algo que se añade a las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. Pero no se refiere a la sabiduría espiritual. Santiago nos dice que hay una sabiduría que desciende de lo alto y otra que es terrenal, una que es animal, diabólica. Estos usan su razonamiento humano, utilizan argumentos persuasivos. La ley dice que ellos son querellosos, andan según sus propios deseos, mire, cuya boca habla cosas infladas. ¿Quiénes son estos filósofos? Gente que quiere usar cosas externas
para envolvernos con cosas espirituales. Esto fue lo que hizo un hombre llamado Agustín. Él venía del maquineísmo, una enseñanza mística, y él trató de abrazar las enseñanzas de Cristo con las enseñanzas que él vino, porque él tenía una lucha personal, un debate con uno que se llama Pelagio, me parece que es el nombre. No me acuerdo si lo estoy pronunciando bien en español, pero esos dos tenían unos debates y este había salido del misticismo. Entonces él trajo mucha filosofía, muchas cosas que él trajo de allá afuera para mezclarlas con el cristianismo. Y el Señor nos dice que estos usan palabras infladas. ¿Qué significa eso? Palabras grandes, pero a la vez no dicen nada. Se creen muy buenos oradores. Ahora, después dice huecas sutilezas. ¿Qué es una hueca sutileza? Es una palabra, o son palabras o conceptos agudos y penetrantes, pero con poca profundidad o falsa. Y empiezan a hacer argumentos y se basan su doctrina en preguntas como ¿cómo puede ser que un Dios de amor envíe a la gente al infierno? Bueno, si Dios creó al diablo, entonces Dios es el autor del pecado. Usan ese tipo de palabras. ¿Cómo puede ser que Dios se hizo hombre? ¿Cómo puede ser que uno salvo puede permanecer salvo si peca? ¿Cómo puede ser que tú hiciste algo para salvarte? ¿No sabes que Dios te escogió arbitrariamente, te iluminó, te regeneró sin tú ver nada? ¿Cómo dices tú que tú creíste en Él? Esa es una obra. ¿Cómo puede? Empiezan a usar sus palabras esos son huecas sutilezas, que no están basadas en la Biblia, están basadas en preguntas absurdas. Por eso Pablo dice, evita cuestiones necias. Si Dios nos ama, ¿por qué permite el mal? Ahora, si usted conoce bien la Biblia, usted no va a ser engañado. Pero vea quién es la audiencia a quién engañan esta gente. En Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Mire, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Quién es un ingenuo? Uno que no sabe discernir. Uno que es inocente. Dios usa la palabra simple en otras ocasiones. Uno que no sabe, no puede ver el peligro. Y dice la Biblia que con palabras suaves y después con lisonjas engañan a sus corazoncitos. Por eso yo le digo a usted, aprenda su doctrina. Conozca la palabra de Dios, léala. Usted, como tiene el Espíritu Santo, si es que es salvo, usted la puede entender, se puede nutrir, la puede usted estudiar. Dios le va a iluminar, Dios le va a dar mucho conocimiento para que cuando vengan aquellos lisonjeros y mentirosos, usted no va a ser fácilmente movido. Estos dijimos que enseñan, ¿qué cosa? Otra cosa. En segundo lugar, estos no se conforman a las sanas palabras y a la doctrina. Estos no se conforman a las sanas palabras y a la doctrina. Regresando ahí en la Biblia, 1 Timoteo 6, por favor, dice el versículo 3 de nuevo. Si alguno enseña otra cosa, pero vea la siguiente frase, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora dice la Biblia que este falso maestro no se puede conformar a las sanas palabras porque no está de acuerdo con la enseñanza correcta y saludable que está contenida dentro de las Escrituras. O sea que rechazan las doctrinas que son conforme a la piedad. Y esto entonces distribuye una enseñanza que no se basa en las Escrituras, la cual siempre resulta en una vida carente de santidad. O sea que como no creen la Biblia, no enseñan la Biblia y sus oyentes no crecen, no maduran, no cambian. No se fortalecen, no saben qué hacer en tiempos difíciles, no conocen su doctrina, son fácilmente presa de Satanás. Me han contado algunos hermanos de algunas otras iglesias que han venido a nuestra iglesia, no eran cristianos bautistas, venían de iglesia, enseñaban que la salvación se pierde. No voy a decir los nombres porque no quiero ofender a nadie con estas, nada más al no decir los nombres. Pero mire, cuando vienen acá me dicen a mí, pastor, solamente nos decían de liberación del espíritu, nos hablaban de los demonios, nada más. Cada semana era lo mismo, era lo mismo, era lo mismo. Nunca ellos recibían enseñanza. ¿Saben por qué? Porque la persona que enseñaba no estaba de acuerdo con la Sana Escritura. No la conocía y no estaba de acuerdo con ella. Entonces, ¿qué tienen que enseñar? Tienen que enseñar cualquier otra cosa. Me dijo una vez en una ocasión un hermano en nuestra iglesia que una tremenda enseñanza del calentamiento global. No la nuestra aquí en Anaheim,
era en otra iglesia, y viene y me dice, tremenda enseñanza. Dije, ¿y qué Biblia usó? No, es que no usó la Biblia, nos empezó a hablar un poco de los tiempos y esto y aquello. Dije, si nuestro pastor se diera cuenta, le hubiera cortado la cabeza a este. Porque nuestro pastor les daba a los maestros una hoja para estudiar y seguir y enseñar en la escuela dominical. Y algunos maestros, yo creo, la tiraron a la basura y este decía que enseñaba tremendas enseñanzas del calentamiento global. ¡Wow! Cuando una persona escucha sana doctrina, resulta entonces en que la persona aprende a cómo vivir y aprende a vivir piadosamente. Porque dice que es la doctrina que es conforme a ¿qué? ¿A qué, hermanos? No, vaya conmigo, 1 Timoteo capítulo 6. Perdón, hermanos, no están poniendo atención aquí. 1 Timoteo 6, 3. Al final dice, y la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. Mira, aquí entonces estamos viendo que la doctrina produce piedad. ¿Qué es piedad? Es vivir una manera que a Dios le agrada, una vida santa, santidad. Por eso es importante enseñar doctrina. No podemos divorciarla, como había dicho antes, porque si no escuchamos doctrina sana, no escuchamos doctrina en la Biblia, no se nos enseña con pasaje tras pasaje tras pasaje, no vamos a cambiar, no vamos a crecer, no vamos a tener una convicción para tomar decisiones, no vamos a crecer en piedad. Esto habla de la vida práctica, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Estos entonces, los que no enseñan conforme a la enseñanza, enseñan cosas, dice la Biblia, que no conviene, que cosas que no edifican. Tito 1:11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. ¿Qué cosa? Lo que no conviene. Ahora mire, yo conozco a muchos grandes hombres, buenos hombres de Dios, que han enseñado bien y fielmente, y hay otros por ahí que aunque no son falsos maestros, enseñan una doctrina correcta en cuanto a la salvación, no enseñan doctrina buena en cuanto a la separación, en cuanto a vivir una manera santa. Y dice, pues eso no importa, no quiero yo ofender a la gente. Son hombres que tienen temor de declarar, así dijo Jehová. Les da miedo enseñar la santidad en su iglesia. Les da miedo ofender a un hermanito por ahí, una hermanita por ahí. Dicen, se van a enojar, se van a ofender si le predico del pecado que tiene. Mire, uno tiene que agradar a Dios. Tiene que predicar lo que dice la Biblia. No es un falso maestro, pero tiene rasgos de un falso maestro. ¿Cuál es ese rasgo? Bueno, mire lo que dice Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten, ¿en qué dice ahí? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, hay gente que convierte la gracia de Dios diciendo, ya eres salvo, ya puedes vivir como tú quieras. Dios dice que es un desenfreno, esa es lascivia. No podemos decir a la gente eso. Y la gente hace preguntas absurdas. Bueno, si soy salvo, ¿y qué pasa si mato? ¿Por qué llega eso a tu mente? Quiere decir que si yo soy salvo y me voy a hacer un adúltero, todavía soy salvo. No debe usted pensar así. La respuesta técnica y corta es, si en verdad creíste, sí, pero no vas a escaparte. No te va a ir bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, va a cegar. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, dice mansedumbre y da una lista. Pero las obras de la carne incluye adulterio, fornicación, todas esas cosas que son perversas y sucias. Si no andamos en el Espíritu, vamos a satisfacer, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Entonces yo como predicador no solamente tengo que enseñar lo que debe usted creer, pero cómo debe usted vivir. Su manera de vivir para agradar a Dios. Dios aborrece el adulterio, la fornicación, aborrece la mentira, aborrece el pecado por completo. Y si quiere que Dios le bendiga, debe hacer las cosas que Él nos manda. Por eso tenemos confianza de que le podemos pedir cualquier cosa porque guardamos sus mandamientos. Si usted no guarda sus mandamientos, olvídese de pedirle algo a Dios. ¿Tiene su hijo? ¿Alguna vez su hijo se portó mal y vino a pedirle algo? Y usted dice, todavía tiene la audacidad de venirme a pedir. ¿Y usted qué dijo? Pues no te voy a conceder lo que tú quieres hasta que tú te portes bien, hasta que arreglemos las cosas. Bueno, si nuestros padres terrenales nos disciplinan, como entre comillas dice la Biblia, a ellos les parece, nuestro Dios nos disciplina, nos castiga para que participemos de su santidad. Por eso dice la Biblia claramente que nosotros los predicadores tenemos que ser fiel a la palabra de Dios, guste a quien le guste. Pero pastor,
entonces la gente se va a ir. Yo no estoy ofendiéndolos a ustedes, ¿los estoy maltratando? ¿Estoy siendo áspero, grosero con ustedes? No. Pero hay personas que no les gusta que se les diga lo que deben escuchar. Pero yo lo hago por el bien suyo. El trabajo del predicador es incomodar al cómodo. Incomodar al pecador. Lamentablemente le vuelvo a decir que hay muchos cristianos que quieren echar por fuera por completo los mandamientos y decir, pues estamos entre comillas bajo la gracia. Se equivoca. En la gracia estamos en un plano más alto, bajo la ley de Cristo, la regla de oro, la ley real. Significa que ahora yo guardo los mandamientos, no porque tengo que, sino porque amo a mi Cristo. Estos falsos maestros no se conforman a las sanas palabras y doctrina. No quieren seguirla. Espero que usted no tenga ese rasgo de ellos, que sí creen en Cristo, pero no quiero seguirlo, no quiero obedecerlo. Le voy a decir que no le va a ir bien aquí en la tierra. Tercer lugar, letra C, debemos apartarnos de ellos. Debemos apartarnos de ellos. Estamos hablando, el segundo principio es el enemigo de la sana doctrina. Estos enseñan otra cosa. Estos no se conforman a las sanas palabras ni a la doctrina. Entonces nosotros debemos apartarnos de ellos. Regresa ahí a 1 Timoteo 6. Leamos lo que dice el versículo 5. ¿Estamos ahí? Disputas necias, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Está dando una lista de todo lo que ellos hacen y cómo son. Pero ve al final, ¿qué dice de ellos? Apártate de los tales. ¿De quiénes? De los que enseñan otra cosa. ¿De quiénes? De los que no se conforman a las sanas palabras y doctrina. O sea, los que no se conforman, mira, a nuestra fe y práctica. Aún, entre comillas, a nuestros hermanos bautistas. Porque podrá que sí creamos lo mismo en cuanto a la salvación y las doctrinas, pero si la práctica no lo hace, dice la ley, a estos, evita, apártate de ellos. ¿Qué significa apartarse? Significa alejarse, separarse, cortar la relación. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, ¿en contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os, ¿qué dice ahí? Apartéis de ellos, aléjate de ellos, sepárate de ellos, corta la relación con ellos. ¿Lo dice el pastor de una iglesia? No, lo dice la palabra de Dios, porque no se conforman a qué cosa? A las sanas palabras. No están siguiendo la doctrina de la piedad de Cristo, sino que ellos más bien quieren seguir otra cosa. Ahora, esto puede incluir algunos amigos que teníamos o tenemos, algunos compañeros. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Dice ahí en 2 de Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. La palabra evitar significa huir, escapar, sustraerse de algo. Evita, huye de ellos, aléjate de ellos, no escuches, porque ellos tienen vanas palabras, ellos tienen cuestiones necias. Evita, dice la Biblia, profanas y vanas palabras, evita las cuestiones necias. Debemos evitarlos a ellos y debemos evitar sus palabras. Esto incluye cuando escuchamos un mensaje de una persona que no guarda la doctrina bíblica, que no la enseña bíblicamente, pero es que habla bonito. Mire, los que hablan bonito siempre van a tener una audiencia mucho más grande. Nosotros no debemos guiarnos por las audiencias, el tamaño del grupo, de cuántos seguidores tenemos. Eso no debe determinar si estamos en la verdad o no. Porque en dado caso, ¿cuál es la religión más grande del mundo ahorita? ¿No? Islam. El Islam tiene más de 1 billón, creo que son 2 billones de seguidores ya. Si vamos a basarnos del tamaño de los seguidores, entonces, ¿quién gana? Y en segundo lugar, dijo usted, hermano, aquí el catolicismo. Entonces, porque tienen grupos grandes, ¿quiere decir que es la verdad? De ninguna manera. No debemos nosotros guiarnos por eso. Allá en Texas hay un predicador grande, tiene, no sé, 40, 50 mil gente que va a su iglesia allá en Houston. Y él dice, mi trabajo es levantar los espíritus de la gente. Y bueno, ya me dio mucha curiosidad. ¿Qué es este hombre? ¿Por qué tiene tantos seguidores? Leí sus libros, escuché sus mensajes. Salí motivado, hermanos, pero salí vacío espiritualmente. Ahora, no fui a buscarlo para que me motivara. No le estoy diciendo que yo quería examinar a este hombre y le digo, ¿tiene cosas positivas? Claro.
Tiene cosas que son bonitas posiblemente. Leí su libro y no tenía ni un solo versículo en todo. Muchas ilustraciones y muchas historias. Porque mira, la gente quiere seguirlo y no importa, dice, yo te sigo a ti, yo soy de esta religión, aquí, y yo te sigo a ti. Pero ¿cómo vas a seguir a una persona si es cristiana y tú no compartes su fe? La única manera es que él no hable de su doctrina. Tenemos que apartarnos de esta gente. Tenemos que evitar a esta gente. Mira lo que dice 2 Juan, versículo 9 al 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice ahí? No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Oiga, buenas tardes, señor Daniel. Me gustaría venir y darle un estudio de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿No? Mucha gente dice, yo lo recibo a todos. Es palabra de Dios. Todo es bueno. No, no todo es bueno. Ahí nos dice la Biblia, si no tenemos la doctrina ¿de quién? De Cristo. Si no tienen la doctrina de Cristo, que es las sanas palabras de Cristo, la sana doctrina, no lo debemos recibir en casa. No debemos nosotros decirle ni bienvenido. A veces llegan a mi casa y me asomo y depende del humor, ¿verdad? Si tengo ahorita ganas de... Les abro la puerta y ahí están. Siempre han sido damas. Nunca ha habido un varón llegar a mi casa a tocarme y me dicen, quisiera yo hablarle un poco del reino de Jehová. Y le hago la pregunta a todos, le hago la pregunta, si usted muriera hoy, doña, si usted muriera el día de hoy, ¿usted está segura que tiene vida eterna? Ellos no creen en el cielo, pero sí creen en vida eterna. Y dice, bueno, yo sí creo que voy a tener vida eterna. ¿O usted piensa, cree o usted sabe? Bueno, yo pienso, estoy tratando de tener la vida eterna. Y ¿cómo entonces usted no tiene vida eterna ahorita? Bueno, es que uno no sabe hasta que se muera. Dije, bueno, la Biblia dice estas cosas escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Uno puede saber si tiene. Me dice, ¿y usted tiene vida eterna? Un momentito, usted es la que vino aquí a mi casa. Yo estoy haciendo las preguntas. Yo quiero aprender. Y le pienso hacer más preguntas y más preguntas. Y de pronto le empiezo a dar el evangelio sin que ella lo sepa. ¿Usted, señora, es pecadora? Sí, somos pecadores. ¿A poco usted es pecadora? Sí, pues yo también. No la estoy acusando. Le empiezo a hablar entonces de qué pasa cuando morimos. Bueno, ahí termina todo. Volvemos al polvo. Eclesiastés. Y señora, pero ¿qué tal lo que dice Lucas 16 y lo que Cristo dijo? Eso fue figurativo. ¿Figurativo a qué? A la aniquilación. Wow. La Biblia dice que es fuego eterno. La Biblia dice que es un castigo eterno. Excluidos de la presencia de Dios para siempre. Dije, no, señora, este parece más eterno. Y dice, ¿usted es pastor o algo? Ah, ya lo agarraste, ¿verdad? Ya mejor se van. Bueno, gracias. Pero señora, todavía no acabo de hablar con usted. Y no quieren hablar. No quieren usar la Biblia. En una ocasión otro hombre sacó un libro y me decía, mira, bueno, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, ya nosotros tenemos una respuesta para esa pregunta. Y tiene un libro de preguntas y respuestas, pero nunca me enseñó la Biblia. Nunca me lo enseñó con las Escrituras. La Biblia dice que estos tendrán apariencia de piedad. Van a parecer la mera cosa. Van a parecer como buenos siervos de Dios, del Dios viviente. ¿Cuánta gente nos ha engañado a nosotros en la iglesia viniendo con apariencia de piedad, buscando ayuda? Ayúdenos, señora, mire esto, aquello. Nosotros recibimos correos electrónicos a diario de gente con una apariencia piadosa, buscando ayuda para esto y aquello. Pero es por ganancia muchas veces que lo hacen porque ellos niegan la eficacia de ella. Dios dice, huye de estas personas, no les dejes que entre a tu casa, ni les digas bienvenido, no les escuches. Hay mucha gente ahorita muy confundida. ¿Y cómo sé quién es la verdad? ¿Cómo sé? Si una persona enseña la Biblia y está explicando con la Biblia, usted va a saber eso. Ahora, si alguien nos escucha, a veces nos escuchan algunas personas en línea, yo le diría a esta persona, ¿qué creen de Jesús? ¿Jesús es Dios o Jesús es un mero hombre? En segundo lugar, ¿qué enseñan de la salvación? ¿Tienes que hacer tu parte o Cristo lo hizo todo? La respuesta correcta es que Cristo es Dios mismo, Él es el sacrificio perfecto y completo para la salvación y Él nos puede dar vida eterna. Mire, cuando usted entiende de ese punto de comienzo, es lo principal, es la base del cristianismo. Cristo es nuestro fundamento, lo dice en 1 Corintios.
De ahí en adelante, entonces son edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es eso? Las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque la sana doctrina tiene enemigos, tiene un enemigo y es la mentira, la falsa doctrina. Vamos a ver por último nuestra responsabilidad hacia la sana doctrina. Nuestra responsabilidad hacia la sana doctrina. En primer lugar, vimos que la sana doctrina tiene la Biblia como su base. En segundo lugar, vimos el enemigo de la sana doctrina. En tercer lugar, nuestra responsabilidad hacia la sana doctrina. En primer lugar, los líderes espirituales deben enseñar sana doctrina. O sea, el pastor debe enseñar sana doctrina. Tito 2.1 lo leímos hace un momento, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina. Se le habla a un predicador que debe hablar conforme o según o de acuerdo con la sana doctrina. Tito 1.9 dice que debe ser retenedor el predicador de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, mire, con sana enseñanza. Note lo que dice 1 de Pedro 4.11, si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. El predicador debe hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para nutrir a la gente, para que sea nutrida. La palabra nutrir significa, significa saludable, beneficiosa, para nutrir al creyente. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4, versículo 6, por favor. Miren lo que dice el 6. Si esto, ¿qué dice? Enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Mire, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que el predicador debe estar nutrido para enseñar, así sus oyentes también pueden ser nutridos, fortalecidos, para que puedan crecer, para que ellos puedan tener el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Segunda Timoteo 4, por favor. Segunda Timoteo 4. Mire lo que dice el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué dice al final? Y doctrina. Una vez le enseñé esto a un predicador, un evangelista, y se quedó atónito. Porque decía, yo me gusta redarguir, y me gusta reprender y todo, pero dice al final, ¿con qué? Paciencia y doctrina. O sea, con la Biblia. La Biblia, el mensaje debe estar saturado de pasajes bíblicos. Se debe enseñar con doctrina. ¿Cómo se puede llamar entonces un predicador de la Biblia si no usa la Biblia en su mensaje? ¿Cómo puede pasar un hombre leer un pasaje y tratarlo como el canto nacional y nunca más referirlo? Nunca más regresar a ese pasaje. Y hablar y hablar. Y mire, y alguien dice, les voy a compartir un pensamiento. Yo he aprendido esto, que cuando alguien dice, les voy a compartir un pensamiento, es porque no va a predicar la Biblia. ¿Cómo que me va a dar un pensamiento? ¿Me va a enseñar la Biblia o me va a dar palabra de hombre? Sus mensajes deben estar basados en las Escrituras, interpretados a la luz de las Escrituras y respaldados con otras Escrituras. ¿Cuántos pasajes hemos leído ahorita? Bastantes. A mí me da tristeza que a veces escuchamos mensajes con 2, 3 versículos nada más. Y a veces ni se refieren a 5 más. Yo le enseño a los jóvenes predicadores que estamos empezando, que tal vez no tenemos tanta experiencia en la vida cristiana. Cuando usted predique, use por lo menos ¿cuántos versículos? ¿Cuántos? 25 versículos en su mensaje. Puede que los lea o haga referencia a ellos para que su mensaje sea bíblico. Porque si no es bíblico, entonces va a ser palabra de hombre, van a ser sus ideas, van a ser historia tras historia, tras historia, tras historia. Ilustración, ilustración. Yo no estoy en contra de ellos, las ilustraciones, pero la ilustración no debe ser la estrella del mensaje. Debe ser la palabra de Dios la que lleva adelante el mensaje de Dios. Yo escuché a un gran predicador usar 3 ilustraciones como su base de su mensaje. Y el que estaba al lado de mí era un joven predicador también. Teníamos grandes deseos de servir al Señor. Y él escribió la ilustración y él dijo esto: voy a hacer un mensaje a base de esta ilustración. Hay quienes a veces toman una idea y de ahí van a la Biblia para sacar su mensaje. No, es al revés. Tenemos que ir a la Biblia para que Dios nos dé el mensaje y podemos después de usar escritura para interpretarla y escritura para darle más, para respaldar lo que vamos a decir, y después vamos a usar las ilustraciones para dar más luz a lo que ya tenemos ahí. Porque la pregunta que yo le hago a un predicador
que no usa la Biblia, dice, ¿y quién te crees tú para decirme cómo vivir? O no piensa que la gente así piensa, ¿y quién dijo? ¿Y por qué? ¿Quién se cree él para decirme esto o aquello? Bueno, en esta ocasión, cuando uno va a la Biblia, yo ahí se lo demuestro. El primer punto que le quiero mostrar en este momento es este, y se lo compruebo con este pasaje, y se explica con este pasaje. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, aquí? O sea que si usted desea ser un predicador, debe predicar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y para predicar la palabra de Dios debe, ¿qué? Leerla, conocerla, saberla, para que no ande después ahí, ¿qué predico? Voy a descargar una prédica del internet. A ver qué dijo fulano. Ay, y mucha gente, y muchos jóvenes, hoy en día voy a guiar a los jóvenes, que son predicadores, están repitiendo las mismas palabras de las doctrinas torcidas, porque ellos mismos no han estudiado el pasaje. En una ocasión hablé con un pastor y me dio su postura y le dije, ¿ha estudiado usted el pasaje? Y me dijo, la verdad, no. No lo he estudiado, dice, entonces voy a ponerme a estudiar esta doctrina. Porque si no la estudiamos por nuestra cuenta, podemos caer en el error de nada más repetir lo que otro dijo. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ese es el trabajo del líder espiritual, enseñar la sana doctrina, enseñar la Biblia, enseñar exactamente lo que dice ahí. Pero en segundo lugar, letra B, el oyente debe retener las palabras. El oyente debe retener las palabras. El trabajador del siervo de Dios, el predicador, los líderes maestros, es enseñar sana doctrina, pero el trabajo de ustedes, los oyentes, es recibirla, retener las sanas palabras. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La palabra retener o retén significa guardar para sí, adherir, es hacer. Cuando dice la Biblia en Proverbios, retén el buen consejo, ¿qué quiere decir eso? Guárdalo. ¿Qué significa eso? Obedece el consejo, ¿no? Si alguien te dio un consejo, reténlo, haz lo que se te dice. Si tu papá le dice, esta muchacha no te conviene, retén el buen consejo. Es lo que quiere decir Proverbios. Y este pasaje, retén la forma de las sanas palabras que oíste. Es guarda y pone en práctica lo que has escuchado. Note que dice ahí, al final del versículo 13, vayan conmigo a 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, mire, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí van las dos cosas de nuevo. La fe, la confianza en la palabra de Dios, y el amor es la manera en que vivimos obedeciendo a Dios por sus mandamientos. Recuerde que el trabajo del pastor es enseñarle a usted, y su trabajo es ¿qué? Retener, es aprender, venir, poner atención. No venga y dice otro servicio, no escuche un mensaje y diga, bueno, a ver qué pasa. Usted debe estar listo, presto para escuchar, esfuércese para recibir la enseñanza. A veces cuando íbamos a la escuela, había unos muchachos que estaban bien interesados, o unas muchachas, y ahí venían con sus, y todo lo que el maestro decía escribían. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando el maestro no era necesario, pero ahí estaban ellos tomando notas de más. Luego hay unos que iban como a medias, nada más no anotaban y sí ponían atención. Pero luego venían otros que ni sin mochila venían, sin libros, venían nada más con un lápiz aquí. Así llegaban a la escuela. No tengo un lápiz aquí. Sí lo tengo aquí. No presta el tuyo porque coronavirus, hermano. Nada más así venían. Se sentaban sin nada, no tenían nada, ni libros, nada. Vamos a escribir algo. Let me get a paper. Dame un papel. Daban el papel. Ahí ya, pues. Ya. Ellos no aprendían nada, no se esforzaban, reprobaban, no les importaba. Hasta se burlaban, reprobé, church, schoolboy, sacó buenas calificaciones, es un escuelante. Y hay hermanos así también. Yo he visto algunos hermanos que vienen y toman notas, y están escuchando y quieren aprender, y toman notas de más, por atrás, por enfrente, marcan y todo. Memorizan y están ellos escudriñando. Mire, así debe hacer cada cristiano. Hay otros que además vienen y sí participan, amén. No se duermen, pero sí vienen otros que andan así. ¿Qué va a pasar mañana? Ya tengo hambre, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Vienen para irse. Nada más llegaron para saludarnos y irnos. Van vacíos, no vienen con un corazón presto, no quieren aprender. Su trabajo como oyente es retener,
es aprender, es ser como una esponja que absorbe todo lo que se le enseña para que cuando venga el tiempo de tomar decisiones, de hacer algo, de compartir el evangelio, usted ya está equipado, está listo para hacer lo que aprendió. Por eso le digo a los que no asisten a la iglesia regularmente, no escuchan mensajes regularmente de su pastor, tienen muchos problemas. El mejor consejo viene de la palabra de Dios. Cuando tiene un pastor que enseña doctrina y le enseña mucha escritura y enseña temas equilibrados, un balance, como dicen aquí, de todo tipo, si uno escucha y retiene, va a tener victoria en su vida cristiana. Pero vienen, tengo problemas, hice aquello, esto y aquello. Bueno, ¿usted está obedeciendo lo que aprendió? Bueno, no. ¿Cómo vino usted al servicio en la noche? Pues no fui. ¿Vino usted entre semana? Pues tampoco. ¿Cómo le vamos a ayudar ya? ¿O qué espera que le va a decir el pastor? Yo y mi esposa salimos mal, pastor, dígale que está mal. No, yo no estoy al lado de ni uno ni el otro. Lo primero que yo le diría es cómo está su vida espiritual, cómo está su lectura bíblica. Oran juntos, leen la Biblia, tienen estudios familiares, tienen altar familiar, son fieles a la iglesia. ¿Siempre van a decir? No. Por eso tienen muchos problemas. Su trabajo es retener las sanas palabras de Cristo. Dice 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retener, ¿qué cosa? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Para estar firmes, para tener firmeza, debe retener, ¿qué cosa? La doctrina, lo que se ha enseñado. Así es como va a mantener usted su firmeza. ¿Para qué? Para crecer. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es en Cristo. El contexto de Efesios 4 habla de la enseñanza para no ser como aquellos niños que son llevados por doquier viento de doctrina, sino que vamos a crecer por medio de la enseñanza. Pero vea lo que dice 1 Pedro 3:15. También es para poder contender por la sana doctrina, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué cosa dice ahí? Preparados para presentar, ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este pasaje dice que usted y yo debemos estar siempre preparados, listos para presentar defensa. La Biblia la debemos defender nuestra doctrina, no pelear. No estoy diciendo que debe usted después enojarse y gritar y alzar su voz, no, simplemente presente una defensa bíblica. ¿A quién? A todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted debe retener la doctrina para ponerla en obra, para crecer, vivir en victoria, pero también para poder defenderla, contender por ella. Para que no diga después, pastor, pues ya no creo lo que usted estaba ahí diciendo, porque ya escuché otro por acá. No. A lo menos yo voy a luchar duro en mi iglesia para que los hermanos de nuestra iglesia conozcan bien la doctrina, para que conozcan bien la palabra de Dios. Y si algún hermano de nuestra iglesia tiene preguntas, con mucho gusto, la puerta está abierta para poder aprender, para poder enseñarles e instruirles. Pero usted, su trabajo es aprender. Su trabajo es retener. Su trabajo es después defender la fe. Esa es nuestra responsabilidad hacia la sana doctrina. La sana doctrina, el fundamento del cristiano.